El Estado paraguayo está conformado por un grupo de personas sin la cualificación debida que han ingresado a servir desde el gobierno a un grupo de mandantes que no tienen la concepción correcta de lo que significa ser el soberano. Digo esto por la mayoría de la gente que ha elegido e indirectamente ha permitido que un grupo de 350.000 empleados públicos no nos sirvan como debieran. Estamos ante un reto enorme que se ha tratado el año pasado de sofocar, que era la presión que se daría contra un Estado que no hace bien las cosas por parte de una población frustrada, hambreada y empobrecida. Ahora se está hablando de que no hay la voluntad de llevar adelante la denominada reforma del Estado. Hay propuestas, pero no hay avances en nada de lo que se haya planteado como para mejorar el ingreso por cualificación, promover a las personas al interior del mismo en función de su capacidad o apartarlos del cargo y disminuir también la cantidad y el número de empleados que ingresan de mano de alguien que tiene la posibilidad de hacerlos ingresar como personal de confianza. Colombia es un país de 40 millones de habitantes donde el presidente no dispone más de 400 cargos de confianza cuando asume. En el Paraguay, un presidente que asume el poder tiene una absoluta posibilidad, la discrecionalidad más amplia de poder escoger a más de 10.000 de los empleados del Estado. Con esa cantidad es imposible que tengamos la cualificación y el nivel de servicio que ambicionamos todos de un Estado que en los casos como los actuales son más evidentes sus restricciones, limitaciones e incapacidades. Urba inmobiliaria, pon los pies sobre tu tierra. El éxito de algunos intendentes municipales en organizar un pequeño sistema de salud o cooperar con el ministerio para ese propósito es una muestra que mucho se puede hacer si existe voluntad de querer hacer. Eso acontece con el municipio de Villa Elisa, que fue fundada por inmigrantes suecos en la ribera del río Paraguay y cuyo intendente Ricardo Estigarribia ha emprendido una labor con escasos recursos para mejorar los niveles de atención sanitaria en su comunidad. Lo hacen con recursos propios, con muchos de ellos provenientes del sacrificado impuesto que pagan sus contribuyentes y también de los royalties que reciben de las empresas binacionales. Si nosotros miráramos en retrospectiva cuánta plata recibieron nuestros intendentes en los últimos años de Fonacide, veremos una cifra que es espantosamente alta, que no ha sido utilizada para el propósito de mejorar las condiciones de estos municipios. Estamos hablando de más de 500 millones de dólares que tendrían que haber sido destinados a mejorar el nivel de infraestructura de nuestras escuelas, a construir aulas nuevas y baños decentes y dignos. Todo eso, en gran parte, esos 500 millones fueron derrochados en corrupción y en gastos que no se compadecen con los propósitos iniciales. El ejemplo del de Villa Lisa tendría que servir para demostrar a los 255 candidatos a intendentes municipales en esos distritos, son muchos más en miles los candidatos, de que se pueden hacer muchas cosas cuando existe la voluntad, el interés y el deseo de servir a la gente. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. La inseguridad comienza a crecer en el país en la medida que las condiciones económicas se van agravando. Y eso se puede observar en la cantidad de crímenes, pequeños robos, bagatelarios algunos como se denomina en el derecho y otros también de grandes portes y volúmenes. Ha aumentado también el envío de cocaína hacia mercados internacionales en cifras nunca antes conocidas. 23 toneladas inicialmente, ahora se investigan 11.000 kilos de cocaína a los mercados internacionales y el Paraguay es citado como referencia siempre de este tipo de acciones delictivas, lo que demuestra que tampoco ha habido mucha capacidad de luchar contra el crimen transnacional durante este tiempo de pandemia y, por el contrario, se ha estimulado la comercialización tan voluminosa de esta cantidad de cocaína en los mercados europeos. Nada de eso acontece sin que haya un gran entramado de complicidad de todos los ámbitos de la seguridad del Estado y también de la estructura judicial. Aquí nos enteramos que la mercadería salió cuando ha sido capturada en los puertos de Amberes o de Hamburgo. Paraguay tiene que demostrar que realmente es un país
serio y no un país Kashiai que tiene a la inseguridad como el elemento dominante en sus relaciones cotidianas, desde las más pequeñas hasta las más grandes.